sí que hay un intercambio genético, ¿no? con el propio bebé. Y luego ya termino el capítulo 11 en el que hablas de medicina restaurativa. Me parece precioso, me parece un capítulo imprescindible. Hay técnicas mucho más amistosas para ayudar a estas familias a tener bebés y que se basan en un trabajo médico bien hecho, que es coger a ese hombre, coger a esa mujer, hacerle un diagnóstico de por qué no están logrando quedarse embarazados, tratar lo que descubramos y muchas veces, y casi al mismo nivel que las técnicas de reproducción asistida, consiguen una criatura, ¿no? Y esto me parece precioso porque realmente esto es hacer medicina, ¿no? O sea, hacer medicina no es te pasa esto, te doy una medicina, es te pasa esto porque te pasa. Vamos a averiguar qué está pasando. A nosotros nos ocurre, por ejemplo, cuando un bebé está criado con biberón y fórmula, si no engorda, le hacen analítica, pruebas, a ver por qué no engorda. Pero cuando un bebé está con lactancia materna y no engorda, ¿qué se hace? Le dan fórmula. Mal hecho. Si no engorda, vamos a ver por qué no engorda. No vamos a engordarlo, ¿no? Pues esto es igual. Si una pareja no se queda embarazada, vamos a estudiar realmente bien, no muy por encima como hacen las clínicas, ¿no? Que hacen 2 pruebas de DNA y dicen, no vales, vamos a... Entonces, a mí eso me parece que, o sea, la dignidad de la medicina es hacer el trabajo bien hecho, que es hacer un diagnóstico preciso y precioso, ¿no? Y nada, para terminar, ¿puedo leer 2 frases de aquí del final? Dices al final, todo ser humano que se abre camino, proceda de donde proceda, es una alegría y merece la mayor de las celebraciones. Todos los niños merecen todo el amor del mundo, el mayor de los cuidados y la más diligente protección. Y con esto me quedo, ¿no? Y a nivel de este tema que estamos hablando, ¿en qué consiste la diligente protección de estos niños? Gracias. Muchísimas gracias. Como veis, qué importante es que yo hable menos y ellos hablen más. Diré solo que el capítulo de esa aproximación que se centra en mirar las causas, en analizarlas, diagnosticarlas y tratar de revertirlas, no estaba previsto al principio, pero me revisó el libro personas que habían pasado por las técnicas de no asistida y me dijeron, Fran, esto es desolador, o sea, no es esperanzador, ¿vale? Entonces dije, bueno, vamos a ver, que yo he escuchado algo de la nanotecnología, algunas aproximaciones, y ahí es cuando yo incluí ese capítulo, ¿no? Y ahí es cuando estuve durante meses, no solo incluyéndolo así, sino, o sea, haciendo una buena comparación entre unos y otros para realmente mostrar, pues lo que estás comentando ahora, ¿no? Que es más eficaz, o eficacia parecida, un poquito mejor. Vamos, que desde todos los puntos de vista que se puede ver, tiene todo el sentido apuntar a eso, tanto en políticas públicas como también como primera opción. Ya no digo como única opción, pero no tiene sentido ir a las reproducción asistidas si antes no te ha visto un especialista para que te vea qué te está pasando. Es lo que estaba diciendo. Pero digo que eso fue una petición que me hicieron a mí, como diciendo, Fran, esto, o sea, tiene que haber una respuesta, y la hay. Esto es lo que a mí me hizo ilusión, ¿no? Por eso tardé unos meses más, porque dije, a ver qué está pasando aquí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora con Laura Rabinat, ha venido de Barcelona. Bueno, tenemos 2 catalanes aquí, doctor Albert y Laura Rabinat. Vamos a ver, ella es embrióloga y psicóloga. Primero estuvo durante 10 años trabajando de embrióloga en el ámbito de la reproducción asistida, en una clínica, y dio un giro y se ha dedicado a la psicología. Está acompañando a parejas que están yendo a la reproducción asistida, y me consta que dentro de poco defenderá su tesis doctoral en temas relacionados con la donación de óvulos. Me parece súper bonito y súper interesante y súper acertado que esté con nosotros aquí, te agradezco un montón, porque ella me comentaba, o sea, ella ha estado trabajando en reproducción asistida, ¿no? Yo no he trabajado en reproducción asistida, ¿verdad? De hecho, me ha dado unos buenos feedback de la parte en la que yo explico, ¿no? Cómo se hacen las cosas allá. Dedico un capítulo a explicar cómo se hace. Ya me ha dicho, Fran, fenomenal, esto tal, o sea que... Pero bueno, me parece muy interesante esa, bueno, pues tu experiencia profesional y personal, que nos encantará escuchar. No os preocupéis, que yo me callo ya. Adelante. Gracias, Fran. Gracias por contar conmigo hoy. Quizás hoy lo que me gustaría más es ahondar, ¿no?, un poco en la parte que ha introducido la doctora Baeza, ¿no?, y es en centrarme a hablar
en la vulnerabilidad de las personas que acuden a una clínica de reproducción asistida, porque me parece que es muy clave para entender luego cómo se leen o se puede leer algunos de los argumentos o información del libro, ¿no? Ya, es evidente que las personas que llegan a reproducción asistida lo hacen después de búsquedas largas, dolorosas, desgastantes, ¿no? Y a mi consulta de psicología reproductiva llegan bastante inestables, agotadas y buscan intentar conectar con ese deseo de maternidad o de paternidad, pero que ya no se está viviendo desde la ilusión, sino desde el miedo a que no suceda. Y ese miedo de que no vaya a suceder nunca, ¿no?, hace que la persona, por ejemplo, pueda decir cosas como sin un hijo mi vida no tiene sentido, siento un vacío enorme, ya reconocer estar desesperada, obsesionándose con esto. Venía en el tren leyendo un libro del mes pasado que se ha publicado, que se llama La madre incompleta, promesas y costes de la reproducción asistida, que dialoga muy bien con el último in vitro, en el sentido que es un compendio de 50 testimonios de mujeres que han pasado por estos tratamientos. Y permitidme que comparta unos fragmentos que he subrayado que dan cuenta un poco de esta vulnerabilidad. Dice así, y como si fueses un ludópata, cada vez que pierdes piensas que una vez más y basta, que esta vez puede ser que sí. Miras atrás y ves por todo lo que has pasado y eres incapaz de abandonar sin haber conseguido tener un hijo. Sería una broma demasiado cruel, tanto sufrimiento para nada. Otra dice... Comencé porque queríamos tener un hijo, pero ¿por qué continué? Me lo he preguntado muchas veces, pero no me he atrevido nunca a decir en voz alta que no lo sé, que seguramente no, que no valió la pena. Era como una bola de fuego que yo había puesto en marcha y iba creciendo y rodando cada vez más rápido. Y llegó el momento en que yo ya no sabía dónde iba, que mi única preocupación era la bola, mantener la bola en movimiento, que la bola no se apagase. Y la bola iba quemándolo todo lo que pasaba, los espacios por mi vida. Y no había suficiente agua en el mundo para apagarla. Pueden parecer testimonios como muy exagerados, pero en realidad son formas reales de nombrar un dolor que se atraviesa cuando lo que se pierde es una identidad, parte de esa confianza en el cuerpo y el proyecto vital. Les propongo un ejercicio, ¿no?, que piensen en uno de los peores duelos de su vida que hayan vivido y imaginen si les hubiesen ofrecido una técnica con esa publicidad que decía Fran, de 9 de cada 10. Y mediante esa técnica se pudiese evitar ese dolor, ¿no?, que sufren. Entonces, ¿quién renunciaría a esa posibilidad? Lógicamente, la mayoría no lo harían. Y eso es exactamente lo que está pasando en reproducción asistida, que el dolor es tan grande que cualquier salida que prometa aliviarlo se convierte en un ancla, incluso cuando no se sabe muy bien a lo que implica, especialmente también cuando se utilizan gametos donados, como ya han hablado. Por eso es clave, ¿no?, entender que, como también señala el libro El último in vitro, la importancia del contexto, de las opciones disponibles, porque el contexto lo está condicionando todo. No es lo mismo vivir la infertilidad ahora que hace 50 años, ni vivirla en Francia que en España, y ni siquiera es lo mismo vivirla en las diferentes comunidades de España. Yo hago sesiones online y esto lo constato. Una mujer que vive en la Comunidad de Madrid, donde la recepción de óvulos está disponible en la sanidad pública, puede apuntarse a una lista de espera, aunque larga, pero sabe que algún día podrá acceder a algún tratamiento y esa posibilidad, de alguna manera, se mantiene abierta. Incluso cuando está empezando a sentir que quizás no está en coherencia ya con ese proyecto
que no era el inicial que ella tenía. Pero rechazar esa opción que se le ofrece desde la sanidad pública implica un gesto activo y consciente. En cambio, por ejemplo, hay otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña o Andalucía, donde esta opción no existe en el sistema público. Y, por lo tanto, el límite para dejar de hacer tratamientos o no hacer un tratamiento de este tipo es la posibilidad o no de poder pagarlo, básicamente. Y esto cambia radicalmente la manera de atravesar el duelo. No porque duela menos, sino porque el entorno determina si existe o no una vía para seguir intentando evitar ese duelo. A esto se le suma que la parte, ¿no?, que recuerdo de la clínica, ¿no?, y que me recuerdan las pacientes a diario cuando hablamos, ¿no?, es que en estos tratamientos el paciente está profundamente fragmentado, va por piezas. En el laboratorio los biólogos trabajan con óvulos, espermatozoides y en los embriones. Los ovarios y el endometrio, los ginecólogos. Probablemente, si hay un embarazo, lo llevará otro obstetra. La alimentación especialista en fertilidad lo habla con el nutricionista, que también se vive con una forma de presión bastante grande. Y si en la clínica hay psicólogo, que no todas tienen, básicamente el trabajo es a sostener un poco el estrés que pueda tener ese paciente durante el tratamiento o incluso animarlo a continuar. Pero ninguno de estos profesionales acompaña en profundidad lo que la imposibilidad de concebir significa para esa persona, ni las consecuencias a futuro de prácticas como la recepción de gametos donados, que es precisamente el tema de la tesis que investigo. Cuando Fran me preguntó qué podrían pensar los profesionales del sector leyendo su libro, pensé que probablemente les quede muy lejos, porque precisamente esa fragmentación del proceso reproductivo y la subespecialización hacen que los riesgos y las consecuencias a largo plazo no repercutan realmente en el trabajo de nadie. En los congresos de biología reproductiva se habla de cómo mediante inteligencia artificial o de nuevas técnicas se van a mejorar las tasas de éxito. La inocuidad de las técnicas se da por asumida hasta tal punto que muchos niegan incluso los datos que cuestionan esa supuesta seguridad. Y cuando el proceso está tan fragmentado, la persona también queda fragmentada. El dolor queda fuera de cuadro, igual que la capacidad de evaluar los riesgos, las dudas o el impacto que todo eso puede tener sobre su vida, su salud y la de su descendencia. Y esto encaja perfectamente con lo que denuncia el libro. Cuando las personas están extremadamente vulnerables, es mucho más fácil que acepten tratamientos cuyos riesgos o limitaciones desconocen, que nunca han podido valorar en condiciones reales de información. Para mí, no obstante, el último in vitro debería ser sobre todo una llamada de atención a las autoridades que regulan el sector sanitario, porque precisamente las personas que atraviesan este proceso están en un momento emocional muy concreto, ajenas a argumentos y a menudo a la merced de ese impulso, de ese deseo, de ese duelo, de ese miedo. En cambio, la falta de una regulación exhaustiva del sector es lo que es alarmante, es decir, que se permita hacer un negocio de ese dolor. Y además, como ya han hablado los dos ponentes anteriores, no existe un control sistemático de cuántos ciclos está realizando cada mujer. Es muy difícil hacer un duelo cuando no hay un límite, cuando las posibilidades son infinitas, lo que aguante la mujer. Y ese seguimiento tampoco es riguroso de los efectos a corto, medio y largo plazo en la propia mujer que se está sometiendo a estos tratamientos. Coincido con Fran, que también lo comenta en el libro, que esto pone en evidencia, ¿no?, que hay una necesidad urgente de crear una agencia independiente que supervise, regule y garantice que en las clínicas el trabajo se está haciendo de forma ética. Aprovechando para revisar otros temas como el anonimato, ¿no?, que también están en las donaciones y también tiene implicaciones éticas importantes.
De hecho, envié un artículo que se publicará en enero a la revista Derechos y Libertades de la Universidad Carlos III hace unos meses, y una lástima no haber tenido tu libro entonces, porque lo hubiese citado también como un argumento de la necesidad de creación de esa agencia. En cualquier caso, el mensaje más importante, ¿no?, es que en el centro de la reproducción asistida no debería haber el beneficio del negocio de la clínica, ¿no? Se podría tener que sostener y cuidar de esa persona que está anhelando ser madre. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a aplaudir. Estaba viendo gente y yo, sí, vamos por ello. Bien, vamos ahora, entiendo que ahora nos va a conectar online el doctor Miguel Ángel Martínez González. Es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Navarra y catedrático adjunto de la Universidad de Harvard. En principio iba a venir aquí, pero por distintos temas no ha podido estar presencialmente, pero estoy súper agradecido de que haya, bueno, pues de que esté con nosotros online. Además, se le ve mucho más grande que al resto de los ponentes, ¿no? O sea, que el tema visual está resuelto. Y te agradezco un montón el que estés aquí. Adelante. Pues muchísimas gracias. Es un placer y un honor muy grande para mí, pues, poder poner mi granito de arena aquí en esta tarde a esta presentación de un libro que es un libro valiente. Creo que hace falta valentía para destapar una serie de verdades. A la vez que es respetuoso con las personas, destapa una serie de hechos que, desde el punto de vista de mi especialidad, de la epidemiología y la salud pública, son realmente trascendentales. O sea, yo me dedico a la salud pública, a hacer análisis a nivel poblacional, y claro, no se pueden aplicar a nivel individual, o sea que no hay un dedo acusador para cada persona como si tuviera la culpa de estos problemas de salud que afectan a los niños nacidos por técnicas de reproducción asistida, pero me parece que hay que decirlos con claridad, porque una vez más los de salud pública tenemos que ser los que detectemos y presentemos evidencias para este tema, y pienso que Frank Well lo ha hecho de una manera excelente, con una metodología cuantitativa rigurosa, y yo avalo, después de leer el libro, pues avalo todos los resultados que él proporciona aquí. Voy a ser breve porque ya estáis cansados, ya sabéis que cuando se lleva mucho tiempo así hay un poco de hipoglucemia, y entonces hay cierta fuga de ideas y cierta agresividad con la hipoglucemia. Entonces prefiero ser breve. Pero lo que creo que queda muy claro en el libro y en todas las referencias que proporciona es que hay una evidencia muy solvente de que las técnicas de reproducción asistida aumentan el riesgo de enfermedades graves. Además, creo que aquí, desde el punto de vista del método epidemiológico, que es lo que a mí me gusta trabajar, es lo que llevo trabajando décadas, pienso que todo lo que se ha hecho al analizar la relación entre técnicas de reproducción asistida y riesgos para la salud de la descendencia, todo contribuye a atenuar, a infraestimar los verdaderos riesgos. Los verdaderos riesgos son mayores que los que se están diciendo, por varios motivos. Imaginemos que se estuviese estudiando la relación entre conducir mientras uno mira la pantalla del móvil y el riesgo de tener una lesión por accidente de tráfico. No todos los que miran la pantalla del móvil conduciendo van a tener un accidente de tráfico. No todos los que tienen accidente de tráfico se debe a la pantalla, ¿verdad? Aquí no hay una causalidad determinista, es la causalidad que nosotros vemos en epidemiología. Pero claro, lo que hacen, imaginemos que ahora ajustan y dicen, ajustar, que lo explica muy bien Frank en el libro, ajustar significa a igualdad de. Entonces vamos a comparar los que se salen de la carretera en un grupo y los que no se salen de la carretera en otro grupo. Y entonces dentro de cada grupo vamos a comparar qué hace mirar la pantalla o no mirar la pantalla. En ese momento te has cargado la asociación, porque el que tiene un accidente normalmente se sale de la carretera. Y esto es lo que pasa cuando se hace un ajuste por prematuridad, por bajo peso, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto es una táctica
que lleva artificialmente a que no se vea el verdadero efecto que tienen estas técnicas. A pesar de ajustar por prematuridad o por bajo peso, pues se está encontrando ese efecto superior. Después, resulta que muchas veces se compara con población general. Entonces, ¿qué pasa con los nacidos in vitro versus los de la población general? Y uno se pregunta, ¿es que en la población general no hay gente que ha nacido por fecundación in vitro o por inyección intracitoplásmica de espermatozoides? ¿Es que no han nacido nadie en la población general por técnica de reproducción asistida? Claro que los hay. Entonces, claro, si metes a parte de los expuestos en el grupo no expuesto, pues claro, se equilibra y se reduce mucho el riesgo. Pero es que además hacen una cosa tremenda, que es el control de calidad, que nos ha explicado, ¿eres Carmela Baeza? Sí, Carmela, ¿no? Carmela. Carmela Baeza nos ha explicado magníficamente, que es que dice, bueno, es que viene eso de que puede haber una malformación y entonces a tantas semanas se indica pues que se planteen un aborto, ¿no? Y entonces un aborto eugenésico sería en este caso, ¿verdad? Entonces eso es como una especie de control de calidad, con lo cual esa persona que iba a nacer con una malformación congénita o que iba a tener malas consecuencias para su salud ya no se cuenta en los efectos. Entonces eso también atenúa los verdaderos efectos de las técnicas de reproducción asistida. Pero es que además hay riesgos competitivos. El que muere prematuro, que muere muy pronto porque tiene graves malformaciones congénitas o tiene muchísima patología, pues resulta que luego no va a desarrollar cáncer cuando tenga 40 años, luego no va a desarrollar hipertensión, no va a desarrollar diabetes tipo 1. Este es el problema muy conocido de epidemiología que se llama de riesgos competitivos. Podía seguir, pero yo he estado pensando, después de leer el libro, todos los posibles sesgos que tienen las comparaciones que se vienen haciendo y todas ellas lo que hacen es que atenúan el verdadero efecto. O sea que si se hiciese un análisis realmente riguroso, pues no se encontrarían unos riesgos tan atenuados. Pero es que a pesar de encontrarse unos riesgos tan atenuados son altos. Entonces uno lee, como se decía antes, el capítulo 3 con todas las tablas que presentas y dices, madre mía, lo que hay aquí, ¿no? Porque yo a veces, yo este tema lo llevo siguiendo un poquito, no mucho, desde luego a años luz de lo que ha hecho Frank, pero a veces incluso uso algunos de estos ejemplos para ponérselo a los alumnos de Research Methodology, que es la asignatura que yo doy, pues en segundo de medicina, para que vean ejemplos de sesgos. Porque claro, son sesgos que lo que tratan es de tapar la verdadera causalidad, ¿verdad? Por otro lado, la población estudiada no ha llegado a los 50 años. Dentro de 40 años, la mayor parte de la población no ha llegado a los 50, bueno, ninguno, ¿no? Porque Louis Brown es del 78, ¿no? Entonces, pues no se ha llegado a los 50 años, pero dentro de 30, 40 años empezaremos a ver expectativa de vida, que al final resume todo esto, pero siempre con esas limitaciones de que no se capturan los riesgos competitivos, no se calcula el mal llamado control de calidad, que sería una barbaridad desde el punto de vista ético, ¿verdad? Hablar de control de calidad a base de hacer abortos de los que pueden salir peor y aquí también pues se curan en salud. Desde luego yo me sumo a la disculpa de las personas en todo su ámbito, los que trabajan en clínicas de fertilidad, los padres, me sumo a todo lo que se ha dicho, porque lo he visto en pacientes, yo tenía una época clínica también antes de dedicarme solo a la investigación en la epidemiología, pero lo he visto en pacientes también cómo sufren todo esto que se ha dicho y toda la empatía, toda la compasión es poca. Pero al mismo tiempo que se tiene esta empatía, esta compasión, como se dice suavemente en el modo, pero fuerte en la cosa, ¿no? Suaviter in modo, fortiter in re. O sea, hay que decir las cosas con claridad porque estamos jugándonos la salud pública de estas generaciones donde hay cada vez pues, más personas que han nacido por fecundación in vitro y sobre todo más parejas que se están exponiendo. Y desde luego lo que no es admisible es que se manipulen las cifras con fines de intereses comerciales, económicos. En salud pública ya hay una tradición muy larga de lo que se llama desenmascarar el guión de la desinformación, ¿no? De Disinformation Playbook, que lo decimos, lo hemos dicho con las tabacaleras, lo hemos dicho con las bebidas azucaradas, lo hemos dicho ahora recientemente, una persona de nuestro departamento está en Londres la semana pasada, en todo esto que ha sacado Lancet sobre los ultraprocesados, que llevamos diciéndolo bastante tiempo. Entonces uno tira del hilo y dice, bueno, aquí hay un interés económico fortísimo, ¿verdad?
Hay un interés económico que lleva a una especie de conspiración del silencio para que no se destapen problemas de salud pública. Yo, en definitiva, creo que, ya he dicho que no me iba a alargar, que hay que difundir mucho este libro. O sea, que es un libro valiente y necesitamos valentía. Y mucha gente tiene que saber esto y creo que es un libro, como ya se ha dicho, que es un libro único y que hay que decirlo y también hay que decirlo a la sociedad para que se actúe como se actuó frente al tabaco, como se actuó frente a la grasa monoinsaturada de tipo trans, que también producía muchas ganancias económicas y que se ha retirado la circulación, como estamos diciendo frente a la adicción en los chavales jóvenes a pantallas, etcétera, ¿no? Es decir, que hay que decirlo y que la sociedad vaya tomando cada vez más conciencia. Yo pienso que cuando hay un 25 o 30% de la población que empieza a hablar y empieza a difundir esta idea y se convence de esta manera, esto en bola de nieve, al final la salud pública, el movimiento de la salud pública es imparable. Pobre del que se ponga enfrente. Y pienso que es un problema de salud pública y que felicito de todo corazón a Fran por su trabajo ímprobo, gigantesco, que ha hecho para hacer este libro y le animo a que siga en esta línea. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Qué bien que hemos podido contar contigo, te agradezco de corazón. Bien, vamos a ver, ha pasado algo en las últimas horas, bueno, en los últimos días, y es que, como os decía, Miguel Ángel Martínez iba a venir. Hubo un momento en el que estaba en duda de si pudiera venir y también si pudiera conectarse online. Entonces yo entré en pánico y dije, bueno, hay un sitio libre, ¿a quién llamo? Y entonces se me ocurrió, bueno, ya tenía en la cabeza a la doctora Marta Albert, pero claro, como no era médico, pues pensé, bueno, vamos a llamar a todos médicos, ¿no? Pero cuando había ese hueco, dijo, sería ideal cerrar con Marta la presentación del libro y al final, pues lo que hemos hecho ha sido, pues a por todas, ¿no? O sea, ha venido Miguel Ángel, pero le comenté a Marta, ha podido venir aquí y me alegra mucho que sea ella la que vaya a cerrar. Marta Albert es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo la conozco desde hace años y hay un tema importante y es el proyecto europeo del que hablo en el libro y que se centra en la información que proporcionan las clínicas. Había varios equipos y uno de los socios del consorcio de 10 que éramos era, Marta dirigía el análisis de la dimensión jurídica. Entonces, durante 3 años estuvimos trabajando juntos y ella se encargaba de analizar análisis jurídico en 8 países europeos, entre ellos España, y analizar la información que proporcionaban las clínicas a los pacientes desde esa perspectiva. Las guías de recomendación están disponibles y por eso es magnífico que ella pueda cerrar ahora. Va a dar una perspectiva un poco distinta, pero va a dar una perspectiva muy importante, como vais a ver enseguida. Así que, Marta, te agradezco un montón que hayas venido y adelante. Ahora, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes que aguantan aquí estoicamente y a mis compañeros de mesa, que la verdad que es un lujo poder compartir esta tarde con todos ustedes. Yo, así como Albert comenzaba diciendo, oye, que yo casi que no conozco a Fran, yo le conozco en cambio desde hace muchos años y le quiero mucho y por tanto esa declaración de conflicto de interés la hago ya desde el inicio, ¿no? El libro lo he visto nacer antes de que existiera, cuando ya empezaba a estar en la cabeza de Fran y Fran, ¿no? Me contaba que tenía la idea de hacer esto, qué necesario era, pues no, yo estoy aquí como, ¿no?, que me siento también parte, ¿no?, del libro que además pues tuve también el honor de leer cuando, no sé. Ella es una de las 17 y hizo 2 revisiones desde el punto de vista jurídico, o sea, que realmente saben lo que hacen. En fin, dicho todo esto, lo cierto es que también quería, ¿no?, hacer referencia a esa relación de amistad que nos une, porque ahora yo ya sé que es inquebrantable, porque sobrevivió a B2INF, que fue realmente un periodo de nuestras vidas muy intenso, ¿no? O sea que si no seguimos siendo amigos después de eso. B2INF es el proyecto europeo de 3 años que participamos.
No, está ahí también Josemi, que también fue parte, ¿no? Realmente, como decía Fran, yo lideré la parte del análisis jurídico, que era una parte pues, ciertamente compleja del proyecto. Y nuestro equipo era un equipo muy diverso. De esto que se ha mencionado aquí, de las distintas posiciones que desde el punto de vista ético o moral uno puede tener respecto de la reproducción humana asistida, dentro de mi equipo había absolutamente de todo. Había una experta en derecho mercantil, en derecho de la comunicación, derecho internacional, y yo, que no soy experta en nada, pero bueno, un poco el consentimiento informado era lo que a mí me competía analizar. Y no solamente era muy plural desde ese punto de vista, sino también desde las experiencias que cada uno de nosotros habíamos tenido en el ámbito de la reproducción humana asistida a nivel personal. Y me gusta decirlo porque me ha reconciliado mucho oírlas a ellas, sobre todo, porque digo, bueno, no estábamos locos, o sea, removió mucho dentro de nuestro equipo el abordar todo eso, porque bueno, pues había ahí, pues no sé cómo decirlo, como heridas que no estaban cerradas, ¿no? Y si hubiéramos sabido que había un servicio de psicología reproductiva, quizá hubiéramos echado mano de él, ¿no? Pero a pesar de toda esa diversidad, realmente sí que nuestra posición fue unánime, yo diría, en dos cuestiones. Una, la perplejidad de enfrentarnos como investigadores a un consorcio muy plural, en el que nosotros no entendíamos cómo funcionaban algunas cosas. No entendíamos, por ejemplo, la posición de la Asociación de Usuarias, Pacientes de las Clínicas, y su oposición a nuestras propuestas, que tenían que ver con la necesidad de ampliar la información. Esto, nosotros entramos en shock realmente. Acusaciones de paternalismo, y entonces eso nos enfrentó a un mundo para nosotros desconocido, donde hay muchos intereses, ¿no? Y que nosotros tuviéramos, por ejemplo, que negociar unos resultados de investigación, nos dejó como muy... O sea, no esa pretensión que se dio en el proyecto, no tengo nada que negociar en sentido estricto, ¿no? Y en cierto modo un poco también, bueno, pues esa idea, ¿no?, de que las recomendaciones se convirtieran también en una palanca política o un instrumento de presión. Para nosotros todo eso fue difícil, ¿no?, de asumir. Tú has testado, has estado investigando cuáles son las expectativas, las percepciones, lo que la gente joven en Europa piensa acerca de la reproducción humana asistida, pues es una información súper valiosa, pero no puede emplearse como un mecanismo de presión cuando vivimos todos los países, ¿no?, que formamos parte del proyecto en una democracia representativa y un Estado de Derecho. Hay un marco jurídico. La discusión sobre las recomendaciones fue ciertamente dura. Nosotros nos costaba entender que pudiéramos hacer recomendaciones a la clínica que en algunos aspectos contravenían el derecho, ¿no? Y todas esas cosas las vivimos, ¿no?, en aquellos años. Y luego, por otra parte, también fuimos bastante unánimes en cuanto a los resultados de la investigación. Ya os digo, a pesar de toda esa, digamos, diversidad interna del equipo, vimos muy claras muchas cosas, que son las que voy a compartir con vosotros, y nos vamos ya a tomarnos algo, porque si no nos vamos a desmayar. La primera es que conclusiones generales, ¿no? No voy a ser muy técnica. La primera, que llamó mucho nuestra atención, es que, en cierto modo, estamos más protegidos como consumidores que como pacientes, y eso tendría que darnos mucho que pensar. Y como aquí
¿no? Hay mucha gente del gremio, pues lo quiero explicar. Es verdad que cuando tú te diriges a una clínica de reproducción humana asistida, una clínica que es una empresa privada, pues tienes esa doble faceta. Tú por una parte eres un paciente, pero por otra parte eres un cliente. Y la protección jurídica es mucho más robusta cuando estamos hablando de información comercial, publicidad engañosa, que cuando estamos hablando de parámetros, ¿no? de buena praxis, consentimiento informado, etcétera. Una cosa para reflexionar. Otra cuestión que también vimos en el análisis, y yo no les podría dar aquí una relación de causa-efecto porque es imposible, pero bueno, también me parece que merece una reflexión. En aquellos países donde iba penetrando más la idea de que el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida es un derecho y un derecho universal, en paralelo se iban relajando los requisitos legales del consentimiento informado. Es decir, y esto pasa, esto ha pasado con el aborto, esto está pasando con la eutanasia, la concepción del acceso a la prestación como un derecho al final convierte los requisitos del consentimiento informado en una especie de obstáculo para materializar una decisión que uno ha tomado mucho tiempo antes y además pensando que le ampara un derecho. Eso es algo sobre lo que también es necesario reflexionar, porque finalmente, pues bueno, esos requisitos de consentimiento informado, lejos de constituir un obstáculo, son una garantía para que podamos tomar una decisión libre, una decisión informada, ¿no? Y esto pues también fue algo que vimos. Y lo fundamental que vimos, y también diré lo que no vimos. Lo que no vimos fueron consentimientos informados porque no estaban. Entonces, esa parte del proyecto no la desarrollamos porque había dos clínicas que hacían públicos sus consentimientos informados, el resto no, con lo cual, bueno, sabemos obviamente cómo son, pero no lo podíamos introducir dentro de los resultados del proyecto porque no, incluso llamando a las clínicas, explicando que eres una usuaria y que te lo estás planteando, ni siquiera así conseguimos los consentimientos informados. Entonces, esa parte no se desarrolló, pero sí la de la información que está a disposición de todos los ciudadanos en las páginas web de las clínicas. Esa información técnicamente no es publicidad reclamo, es información comercial y eso significa que está sometida a una serie a unos parámetros de corrección no solamente ética o deontológica, sino también jurídica. Eso implica básicamente que todo lo que no sea dar a la persona la información que necesita para hacerse lo que en castellano se dice una composición del lugar adecuada antes de tomar una decisión, pues todo lo que no sea eso es publicidad engañosa. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Y eso es lo que, bueno, ya lo hemos publicado y lo seguimos publicando no sin alguna dificultad, debo decir. Fran ha hecho referencia, en el libro yo creo que se hace referencia sobre todo a la cuestión de los riesgos y a la cuestión de las tasas de éxito, pero nosotros identificamos al menos otras dos cuestiones que consideramos información esencial, es decir, la que te tienen que dar para que tú puedas tomar una decisión. Obviamente, si vas a un ciclo de reproducción humana asistida, te interesan los riesgos para tu salud y para la de tu futuro hijo. Te interesan las tasas de éxito como una información esencial a la hora de contratar o no contratar, pero también te interesa la evidencia científica que hay detrás de los tratamientos y en eso los tratamientos complementarios que se ofrecen una vez que uno ya está en esa rueda que también has descrito, a ver quién dice que no. Y dice, bueno, esto no tiene evidencia científica ninguna, pero te lo ofrecemos, ¿no? ¿no? Dentro del contexto que hemos visto, es una cuestión muy delicada. Y luego, por último, también las consecuencias jurídicas de lo que yo estoy contratando.
Es decir, lo que yo estoy haciendo es legal, se ajusta realmente al ordenamiento y me refiero a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la determinación de la filiación de los hijos nacidos a través del empleo de las técnicas, que en algunos aspectos pues, es controvertido. Me refiero a la indicación del diagnóstico genético preimplantatorio, que es de aurora boreal, no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice la normativa y con una serie, ¿no? Alguna cuestión, debo decir, sí, muy residual de gestación subrogada, en la que no te están informando realmente de luego los problemas que puedes llegar a tener. En España, en concreto, también ocurría con el ROPA, que es la donación dirigida de óvulos entre parejas, donde tampoco se explica la dimensión legal. Parece que tienes que pasar por ahí para que las dos mujeres sean madres legales del hijo, lo que no es cierto, porque en nuestro ordenamiento jurídico eso lo determina el matrimonio previo entre las mujeres sin ningún otro factor. O sea, una serie de cuestiones que también veíamos en las que la información pues, no se ajusta a esos parámetros. Nosotros tratamos de identificar cuáles eran esos focos, ¿no?, de información esencial y pedir que esa información fuera o que permitiera a las mujeres tomar una decisión. Obviamente nosotros por pedir, ¿no?, podemos pedir en el marco de un proyecto de investigación, en el marco de publicaciones posteriores, pero lo que desde luego el libro pone de manifiesto clarísimamente, y yo espero que contribuya, ¿no?, como una palanca, ¿no?, es exigir una regulación del sector. El tema de la publicidad a todos nos suena, ¿no? Es un ámbito donde funciona muy bien la autorregulación, mejor muchas veces que la imposición de una norma externa que te impone el Estado. Ahora mismo es que no hay motivo realmente para, o sea, no tienen ningún incentivo para autorregularse porque no tienen absolutamente ningún problema de oferta-demanda. ¿No? Muchas veces en otros sectores, como en las bebidas alcohólicas, ¿no?, en otros que se han mencionado, pues las empresas se demandan entre ellas, ¿no?, en los foros de autorregulación normativa, pero esto aquí no ocurre y no ocurre en parte también pues, porque no hay ningún tipo de presión social. Entonces, yo querría pues un poco terminar lanzando ese mensaje. Yo creo que las cosas están cambiando. Mira este libro, por ejemplo, ¿no?, del que acabamos de ver. El otro día para mí el otro día es de 10 años para acá, ¿no? Una película que se llama, en español se llama Una historia de amor en Copenhague, pero el título, que está en perfecto danés, que es imposible que yo lo diga, pero la traducción es Ansia. Y es una historia sobre una pareja que recurre o sea, quiero decir, el relato está empezando a cambiar. Y para que las cosas cambien a otros niveles, también la sociedad civil tiene que articular un discurso y tiene que movilizarse y tiene que pedir cosas, ¿no? Y para que las clínicas, para que el sector pues tenga algún interés en autorregularse, y yo creo, también digo, ¿no?, que quizá es un sector permeable a todo esto, y no quiero plantearlo como si solamente les interesara, ¿no?, la cuestión económica, financiera, ganar dinero, porque no es así, ¿no? Pero es verdad que han estado más allá del bien y del mal, quiero decir, una situación de impunidad, de falta de competencia absoluta, ¿no? Entonces, yo sí quisiera como mandar ese mensaje de optimismo, ¿no? El libro de Fran y otras manifestaciones culturales y de otra naturaleza nos permiten ver, ¿no?, que la historia está cambiando, pero para que esos cambios sean efectivos y jurídicamente vinculantes, también nosotros como sociedad civil pues tenemos que adquirir, ¿no?, un cierto compromiso, ¿no?, cada uno desde la posición que ocupa, ¿no?, y especialmente, ¿no?, en este foro pues yo tenía que decirlo. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues tenía razón, ¿no? Os ha estado muy bien y os podéis imaginar lo contento que estoy, ¿no?, de recibir este apoyo y este cariño además. Y estoy muy contento. Bien.
Vale, más cosas. Me habían dicho que hay que cerrar el acto, pero yo creo que está bien cerrado ya, ¿no? ¿O no? O sea, ha quedado todo bien claro. Ahora repetiría todo lo que han dicho. Creo que solo agradecer. Sí, antes vamos a ver... Sí, vale, me está diciendo. Vamos a ver. Bueno, solo agradecer, de verdad, porque esto a mí me confirma en que todos los años que he estado dedicando a esto y todo el sacrificio y todo lo que he hecho sufrir a mi querida mujer, por los tiempos, por los proyectos y por todo, tiene ahora su sentido, ¿no? O sea, al final el sentido te lo dan también, ¿no?, los demás. Así que muchísimas gracias. Y voy a necesitar vuestro cariño y apoyo, porque si esto tiene recorrido y la cosa sale, ¿no?, pues voy a necesitar no tanto que compréis el libro, sino que digáis, oye, pues, ¿no?, pues esto, ¿no?, esto tiene sentido, ¿vale? Porque está claro que resistencias va a haber, es algo obvio. Entonces, cuando me decían, bueno, ¿y qué tal, no? ¿Y qué va a pasar, no? Pues yo, que soy muy positivo, siempre decía, hombre, es verdad que esto puede generar cierta preocupación en el sector, pero también es verdad que puede generar cierta, ¿no?, o sea, alegría en otro, ¿no?, en muchísima gente. Entonces, en ese sentido, hacéis que... O sea, tenía razón pensando que esto no era una temeridad y que había que compartirlo, ¿no? Y eso os quiero agradecer un montón, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer algo que no tiene que ver con mi investigación, ¿vale? Yo llevo unas semanas haciendo como de comercial, ¿no? O sea, un día fui a un congreso con una mesa a vender libros, surrealista, ¿vale? Y ahora vamos a hacer algo que han preparado sobre el libro, ¿bien? Es algo así como un vídeo promocional, algo así. Ya os digo que me siento como si no fuese mucho conmigo, pero va con el libro y tengo que, ¿no?, que apoyarlo de un modo entusiasta, ¿vale? Entonces, vamos a ver el vídeo que han preparado con mucho cariño y la verdad es que es impactante. ¿Vamos allá? Bueno. Muchísimas gracias. Ahora cerrará el acto el presidente del Colegio de Médicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por darme de nuevo la palabra, aunque sospecho que es porque te querías sentar, ¿no? Me van a permitir que agradezca a los trabajadores del colegio. Me comentaba Miguel lo bien que hemos escuchado a Miguel Ángel, ¿no?, que parecía que estaba aquí, pues todo lo bien que ha salido desde el punto de vista técnico, de sonido y todo. Y luego también deciros que me he emocionado escuchándoos a cada uno de vosotros, ¿no? Es verdad que cuando uno lee el libro, pues le puede venir el pesimismo, ¿no? O sea, esto de que ya más del 10% probablemente, porque también, como hay mucho desconocimiento, tampoco tenemos siquiera esa cifra, ¿no? No hay una cifra que nos podamos decir oficial, pero ya probablemente más del 10% de los niños que nacen en España son niños que se han concebido mediante técnicas de fecundación in vitro. Si cogemos el libro, eso significa que hay muchos más intentos, muchos más embarazos que no llegan a término. Entonces, uno se puede asustar, ¿no? Pero bueno, cogiendo un poco el símil del tabaco, yo cuando empecé a estudiar medicina fue en el año 88. En el año 88 era legal fumar en los hospitales. Se siguió haciendo durante mucho más tiempo, pero en el 88 era legal, no podías decir nada porque era legal, ¿no? Y bueno, ahora yo llevo en el colegio 5 años, tenemos esta campaña de Madrid sin tabaco, a la que ya se ha sumado toda la Unión Interprofesional, que nuestro objetivo es que sea prohibido fumar y consumir tabaco en espacios públicos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y estamos ahí luchando por eso. Y yo creo que esto también se va a ir en un camino de proteger la salud de la población en este ámbito.
porque se va en todos los ámbitos de la medicina. Vamos a una medicina personalizada, vamos a una medicina que empodera a los pacientes y también en esto tenemos que ir. Es verdad que antes de llegar aquí a lo mejor uno no era consciente de esta responsabilidad, pero creo que todos nos salimos de aquí con estos deberes que tenemos que dar a conocer cuando uno no lo conocía, pero ahora que lo conocemos tenemos que dar a conocer esta realidad. Y esto es lo que va a permitir, como decía Miguel Ángel, pues esto al final, si llegamos al 20-25% de la población que conozca esta realidad, esto es imparable. Con lo cual, pues muchas felicidades y, bueno, interpelar a todos que hagamos todo lo que podamos. Yo creo mucho en el boca a oreja, más que en las redes, etcétera, que también tienen su utilidad. Pero bueno, esto hay que darle a conocer. Yo tengo una sobrina que hace una semana me dice, mira, he decidido que voy a hacer ginecología. Y le dije, mira, ya sé lo que te voy a regalar de Navidad, ¿no? O sea, esto al final hay que darlo a conocer porque yo de verdad creo que esta realidad va a cambiar en poco tiempo y ojalá lo consigamos entre todos. Muchas gracias.